Buen día, ¿me escuchan? Buen día, sí, se escucha bien, ¿no? Ya se escucha bien. Buen día. Sí, sí, se escucha. Perfecto, perfecto. Ahí voy a tratar de sacar el Daniel Averne, ¿no? ¿Ahí está bien? ¿Lo logré? Sí, profe, perfecto. Bien, ¿quién va? Bueno, primero, disculpen, ¿no? Buen día a todos y buen día a todas. Hay alguno tomando un café, un mate que envidia, ¿no? Bueno, a ver cuántos somos. Sí, bueno, no me suba la taza, Agustina, ya la vi. 53. Fa. En algún momento sé que se va a empezar a tomar lista. Interpreto que va a ser la semana que viene. Pero bueno, nada. Nos llevará un tiempito, pero lo vamos a hacer. Recuerden lo que les dije en algún momento de... estoy tratando de ver cuántos son. 50 ahí estoy. Recuerden lo que les dije en algún momento de asistir a las clases, porque la doctora Casal todavía no está tomando lista, pero aquellos que no los ve algunas clases seguidas, después les va a preguntar qué pasó, ¿no? Obviamente, más allá de que sea una cursada online, y con todo este tema de la pandemia y la presencialidad y la virtualidad, pero bueno, hemos tenido algún problema con algún chico o chica que se ha presentado al parcial y no lo habíamos visto jamás, no le conocíamos ni siquiera la cara. Así que vayan pensando un poco y teniendo un poco en cuenta el tema de las faltas y el tema de las presencias, ¿no? El tema de asistir a la clase y de que los podamos ver, o sea, de que haya esta sincronicidad. Bueno, ¿quién va a leer? Necesito, el otro día ya les había anticipado, y vi que Candela revolvió su mirada para atrás, vio su bicicleta y antes de montarla y subir agarró el nuevo Código Civil y Comercial. Así que, bueno, donde la tengo a Candela que se me fue con su bici, ya lo ubiqué otra vez. Candela, cuando yo te diga, quédate con el micrófono abierto, te voy a hacer leer y te voy a interrumpir 1000 veces. O sea, no es de irrespetuoso ni nada, pero ya después de 2 o 3 años leyendo te vas a ir dando cuenta que es así. O sea, te corto y seguimos. Vamos a ver los efectos personales del matrimonio. ¿Me ven y me escuchan bien, no? ¿Alguien con pulgar arriba? Vamos, Adriano. Sí, profe. Perfecto. Vamos, Se ve y se escucha. esa voz argentina me 10 gustó. puntos. Vamos, todavía, vamos, estamos para el asado ya. Ya falta menos. Bueno, entonces vamos a ver los efectos personales del matrimonio. Y ustedes me van a interpelar a ciencia cierta, a prima facie. ¿Qué son los efectos personales del matrimonio? Bueno, son estos derechos y deberes que tienen los, recuerden, cónyuges, no cónyuges, ¿no? Porque a Casal se le eriza la piel. Se saca los lentes y ya la predisponen mal. Son cónyuges, ¿no? Bueno, entonces los derechos y los deberes que tienen unos con los otros. Y vamos a ver, dentro de estos derechos y deberes, en un apartado singular,
cómo entran en juego los alimentos. Pero después los vamos a ver en su contexto funcional, porque es muy importante dentro de la cruzada y dentro del derecho de las familias el tema de los alimentos. Ya no tanto en relación a los cónyuges, a los esposos, a los convivientes, a este barco, a este proyecto en común, sino en general. Y también vamos a tener la aproximación, dentro de ver este resumen en esta oportunidad de los alimentos, un poco también del parentesco, que también le vamos a dedicar, no sé si me toca a mí o no, pero le vamos a dedicar una clase aparte. Esto, como yo les decía, en algún momento de la evolución del derecho de las familias, con los míos, los tuyos y con los nuestros. Entonces, el parentesco, los ascendientes que van para arriba, los descendientes que van para abajo, que son sanguíneos, los afines, ¿no? Que son los de mi cónyuge, y también los que van para arriba y también los que van para abajo, y cómo funciona esto de la colateralidad. Son colaterales, y en qué grado, y hasta dónde, y usted me preguntará, ¿y por qué? Y porque todo funciona en un orden normal para ver si yo puedo reclamar para arriba, para abajo, cómo y dónde. ¿Lo van a ver en sucesiones? Sí, también lo van a ver en sucesiones. Pero ahora estamos en derecho de las familias, y lo que nos importa saber son los derechos y los deberes de estas dos personas, de estos cónyuges. Voy a tirar una frase que les dije la otra vez. El derecho como herramienta para armonizar la vida social es una ciencia en constante evolución. Repito, obviamente, porque no es una frase mía. El derecho como herramienta para armonizar la vida social es una ciencia en constante evolución. Entonces, ¿qué definición del matrimonio? ¿O será una definición del matrimonio de los convivientes? Entonces nos retrotraemos un poco a los que yo les dije en la clase inaugural o en la primera clase. ¿Cómo va el codificador con el carro atrás de lo sociocultural? Atrás del problema y de las puertas que se van abriendo. O sea, y hay veces que llega tarde ese carro. Y entonces lo denomina este amigo en una ciencia en constante evolución. ¿Quién podría decirle al amigo Vélez Sarsfield que el matrimonio iba a ser una ciencia en constante evolución? Porque entiéndase por ciencia a un resultado exacto ante una incógnita indeterminada o determinada. Eso no debería de pasar en un contrato social, en un matrimonio, en una unión convivencial. Sin embargo, mis queridos alumnos y alumnas, pasa. Y escucharon hablar alguna vez del contrato social. Y habrán escuchado hablar alguna vez de no seré feliz, pero tengo marido. Ojo. Entonces, está bien esta ciencia en constante evolución, porque a eso después le meto los hijos y los que no pudieron tener hijos y las técnicas de reproducción humana asistida, y le voy a meter los alimentos, y le voy a meter el divorcio, y le voy a meter la compensación, y le voy a meter la atribución de la vivienda familiar. Bien, si no evoluciona todo eso, ¿cómo se queda el codificador con el carro? Y eso que nosotros estamos hablando, que tenemos un Código Civil y Comercial nuevo. Porque ahora cuando veamos un poquito la evolución, ustedes estudiaron de uno. Yo ya voy por el tercero. Porque tuve que ver el de Vélez, porque me comí en el 68, 69, después de esa época, la famosa 17711, que reformuló todo el Código Civil argentino, y ahora tenemos un Código Civil y Comercial. Entonces ustedes me dirán, ¿y a mí qué me importa? Claro, obviamente, no les importa nada, pero de eso se trata la evolución.
De eso se trata, de ir viendo cómo llego a cada puerta. El derecho matrimonial argentino receptó progresivos cambios, y nosotros vamos a hablar ahora del nombre, de la nacionalidad, del domicilio, de la residencia, del estado civil, de la capacidad, del patrimonio. Me van a decir la amiga Adriana Weiss que peina canas como yo, pero no era contigo pan y cebolla. Mentira. Bienvenidos al planeta la Tierra, mis queridos. Mentira. El efecto patrimonial del matrimonio va a abrir todavía más puertas. Todavía muchas más que aquellas que yo pensé que ese despecho me lo iban a pagar. Pero ahora que no hay causales subjetivas, tampoco. Pero se fue con otra, doctor. Bueno, córralo si lo alcanza, o mejor, cierre la puerta. Pero hasta ahí el derecho no se va a meter, porque se sacó, por ejemplo, el adulterio. Basta de esas barricadas con máquinas Polaroid viejas a las puertas de algunos hoteles viejos. Bueno, entonces esa es la evolución. Y eso es lo que el codificador va a receptar en esto de lo que hoy voy a hablar. La evolución histórica de los derechos matrimoniales. Hago un apartado, porque en alguna otra clase, o tal vez a ustedes ya se los dije. Esto viene desde siempre. Y esta es una clase también a mis queridas alumnas. Cómo han en el progreso del tiempo evolucionando principalmente en lo que fueron los derechos, ¿no? Bueno, porque antes las casaban. Y ustedes no podían decir ni mu. Y a veces las casaban por dinero, porque había una dote en el medio, o había tierras, o había un título de nobleza. Mi padre de repente, que venía flojo de papeles y que la estábamos pasando mal, se transformaba en un duque o en un conde. Y ustedes me dirán, ¿y estos esponsales, que era esa promesa de casamiento, qué pasó en la historia? ¿Se arrepentían? Y a veces sí. ¿Causaría algún daño y algún perjuicio? Y claro. ¿Debería de la familia ofendida tener que resarcir los daños de aquel que no se quiso casar con un hombre de 70 años? Y la otra nena tenía 15. Buah, imposible entender hoy. Pero claro que pasaba. Y claro que generaba una apreciación pecuniaria trasladada por el daño ocasionado. Entonces la Karen Teich me va a preguntar, ¿pero cómo? ¿Por qué? Llámese burla, llámese vergüenza, que quedaba una familia honorable en la historia sacudida por el tormento del desprecio, del despecho. ¿Se pagaba? Se pagaba. ¿Se paga hoy? No. A eso me denomino con la evolución. Entonces, el Código Civil argentino originario de nuestro amigo Vélez Sarsfield, un iluminado para la época, decía que la mujer casada era ¿qué? Era incapaz de hecho relativo. O sea, encima que se casaba, era incapaz de hecho relativa. Ya traía con ellas ciertas incapacidades manifestadas en una sociedad patriarcal. Entonces, la administración de los bienes de esta mujer que traía, ¿quién las administraba? El marido. Por eso tan importante la conveniencia para casarse, porque de repente metía en la masa de este matrimonio un montón de bienes, pero que ella no podía administrar. Algunas de ustedes ponen caras como diciendo, ¿esto pasó así? Sí, bienvenidos al planeta la Tierra. O sea, hoy nos parece difícil de entender, pero claro que viene de ahí. Se necesitaba autorización expresa o tácita del marido para trabajar.
es verdad, había muy poco trabajo femenino, pero así y todo, si alguna de ellas quisiera trabajar, necesitaría la autorización de su marido, como si fuera su padre, casi, aunque fuera mayor de edad. ¿Saben por qué? Porque estaba casada. Y le fijaban el domicilio conyugal en el del marido. En 1926, unos cuantos años después, tenía plena capacidad la mujer mayor de edad, soltera, viuda o divorciada. Tenía plena capacidad, pero seguía bajo el ala del marido. La mujer casada administraba y disponía de sus bienes, mandato tácito, por llamarlo de alguna manera, a favor del marido respecto de la administración de los bienes dotales, de los bienes que ella traía al matrimonio. Luego, en el 68, que ahí es donde digo que yo otra vez volvimos con el nuevo código, ¿por qué? Porque sale la ley Ómnibus, esta 17711, le da el principio de administración libre y separada de los bienes a cada uno obtiene con el matrimonio, ya estamos casi como ahora. En el 85, cuando muchos de ustedes todavía no habían nacido, el principio de igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Yo estudié hablando de hijos extramatrimoniales, que eran aquellos hijos concebidos fuera del matrimonio, como que eran medio hermanos, ¿se acuerdan? Es el hijo de mi papá, o es el hijo o la hija de mi mamá. No, es tu hermano, es tu hermano. Y el ejercicio conjunto de la patria potestad cuando convivían. Hoy, ¿cómo se llama la patria potestad? Responsabilidad Responsabilidad parental. Vamos, Roque, vamos, querido. Responsabilidad parental. Y era compartida. En el 87, ya más cercanos al nacimiento de algunos de ustedes, se introduce el divorcio vincular, que para nosotros fue toda una novedad. Con o sin expresión de causas, se regulan los derechos y deberes de los cónyuges en igualdad de condiciones. En el 2010, sí, ya la mayoría de ustedes habían nacido, o todos, ¿no? Me imagino que todos, que viene un efecto tremendo para lo que fue el matrimonio. Sí, claro, el matrimonio igualitario, ¿no? Ahí hubo un quiebre, perdón, un quiebre fundamental en la historia de estos cónyuges. O sea, se podían casar dos personas del mismo sexo. Y en agosto del 2015, de lo que todos ustedes sabrán, sale el nuevo Código Civil y Comercial. Esta es un poco la evolución histórica que ha tenido un poco la mujer en esta desventaja manifiesta, en esta evolución que hemos tenido en el derecho y cómo llegamos al día de hoy, que algunos de ustedes, tal vez sin repasar, no se han dado cuenta del terreno que se ha caminado y cómo hemos llegado hoy a tener un código muy amplio y bastante proteccionista. ¿Qué es la asistencia? ¿Qué es la asistencia? La asistencia forma parte de este derecho en común. ¿Qué derecho en común?, me pregunta Julieta Blanco. Y esto que se nos ocurrió en un día de casarnos, o de convivir, o de formar una familia. Bueno, nos subimos a un barco. Entonces yo les digo siempre, en toda la cursada, con este principio al que apelamos dos, que estamos en un proyecto común. ¿Cuál es? El de la solidaridad. Entonces vos me vas a decir, ¿y ayudarme cómo? En todo. Físicamente, espiritualmente, si profeso alguna religión, religiosamente, en la enfermedad, en la virtud, en la pobreza, en el escándalo, en el miedo. Este proyecto de vida en común que tenemos ambos, con, sin hijos, para tenerlos, para construirme una casa, un hogar, para alquilar, para conseguir un trabajo. Somos dos y estamos juntos. Y ese es el deber de la asistencia. Del uno para con el otro, del otro para con el uno. Y todo esto se refiere a un aspecto de la asistencia moral. Sí, claro, es una asistencia moral íntegra. ¿Y va a haber alguna asistencia material? Sí, claro, bienvenidos al mundo real. Se llaman alimentos.
Entonces, ¿se deben alimentos los cónyuges? Sí, claro. Y se van a deber mientras convivan, mientras se separen de hecho, e incluso después de divorciarse. Entonces el amigo Diego me pregunta, ¿cómo? Si para eso me divorcié, no la quiero ver nunca más, no le doy un peso. No, no, bueno, momentito, analizaremos, porque él ya se frotaba las manos, qué le corresponde a uno y qué le corresponde al otro. Y ahí va a entrar la frutilla de la torta que está dando la vuelta por todos los tribunales, perdón, por todos los juzgados de familia. La famosa compensación económica. Entonces me preguntarán ustedes, ¿y qué tiene que ver? Ya lo vamos a ver. ¿Es un alimento? No, es una compensación económica. ¿A qué? Apelando al principio de igualdad, de solidaridad. De decir, flaco, yo estuve muchos años en casa, cuidando a mis hijos, ordenando el hogar, llevándolos a la escuela, educándolos. Pero yo trabajaba 14 horas. ¿Trabajabas 14 horas porque yo estaba acá? ¿Está linguneado ese derecho? Sí. Entonces, hay mucha gente que sostiene, ¿por qué se jubilan las amas de casa? Porque trabajaron 30 años, papá. Disculpe, doctor, una pregunta. Sí, qué buena voz. ¿Quién habla? Alcira, te lo espero que pongo la cámara porque... Alcira, vamos Alcira, Ahí está. arriba. No, quería preguntar si la compensación económica no está pensada para los hombres, en algún caso. Claro que sí, Alcira, no estoy hablando bien. de género y nunca lo perfecto. voy a hacer. Estoy hablando de que la compensación económica o los alimentos, primero no mezclemos, la compensación económica va a perseguir un desequilibrio manifiesto entre ambos. El alimento una necesidad. No nos adelantemos, Alcira, pero muy buena pregunta. Para un lado o para el otro. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Yo lo adorné un poco más, pero es un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad, que vamos a hablarlo un poquito más adelante. El Código Civil anterior no consagraba lo mismo, pero parecido, como efectos personales del matrimonio, la fidelidad. Nosotros tenemos el deber moral de fidelidad. Después me van a decir, ¿por qué deber moral? ¿Tiene alguna acción jurídica? No, ninguna. La asistencia, la cohabitación y los alimentos. Entonces me pregunta Mariano Limardo con una voz argentina, me dice, ¿pero cohabitación y convivencia no es lo mismo? No. Cohabitar es vivir dentro de una misma habitación. Se llama cohabitar. Habitación, entiéndase, por el mismo recinto, por el mismo lugar. ¿Puedo cohabitar sin convivir? Sí. Me remonto al contrato social. Vos dormís en esta cama y yo duermo en aquella. ¿Estoy cohabitando? Sí. ¿Estoy conviviendo? No. ¿Puedo convivir dentro de este proyecto en común y vos vivís en tu casa y yo en la mía? Sí, claro que sí. ¿Tenemos el proyecto en común? Sí, lo tenemos. Pero yo vivo en mi casa y vos vivís en la tuya. ¿Se entiende? Bueno, lo seguimos. ¿Cuáles son las pautas de esto? El proyecto de vida en común, como les dije, la convivencia, como les dije, y no estoy hablando de cohabitación, estoy hablando de convivencia, que es un escalón más arriba, porque tiene un paraguas protector. Entonces me pregunta la amiga Agustina Gómez, ¿por qué? Porque sigo en el proyecto común, porque sigo amparado bajo el efecto de la solidaridad, porque no estoy dentro del contrato social. El deber moral de fidelidad, como les dije, que ahora lo vamos a hablar, la cooperación. Y acuérdense que dividí esta asistencia moral en todo lo otro, te quiero, te cuido, te protejo,
en plural. Nos queremos, nos protegemos, nos cuidamos. Alcira, buena pregunta entonces. Y el deber de prestarse asistencia mutua material. Recuerden, ¿cuál es? Los alimentos. Conjugar las aspiraciones de uno con el otro para trascender hacia una construcción compartida. Todo esto que yo les digo, fíjense alguien cómo lo simplificó con una definición, con unas letras, muchísimas palabras más lindas que las mías. Conjugar las aspiraciones de uno con las del otro para trascender hacia una construcción compartida. No sé si no me gustaba más la mía. Pero bueno, ese es el proyecto de vida en común. Esa es la figura de nosotros. En este barco estamos juntos. Una comunidad de vida sustentada en el apoyo mutuo, la contención y la búsqueda del bienestar de sus integrantes. Esta también está buena. Una comunidad de vida sustentada en el apoyo mutuo, la contención y la búsqueda del bienestar de sus integrantes, que supone el respeto, ya lo hablamos, la tolerancia y la búsqueda de consensos para el logro de objetivos comunes. Casi el mejor consejo que me dio mi padre, y se llamaba paciencia. Pero bueno, eso no lo dice acá, lo agregué yo. ¿Qué es la convivencia? ¿Y cuáles son las diferencias de la cohabitación? Se las dije, pero lo leemos. Vivir juntos en un mismo inmueble, ¿qué es, mi querida Victoria Márcico? Es cohabitar. Estoy en una habitación con otro, es cohabitar. La convivencia es mayor, es un plano más amplio, porque se llama compañía del otro u otra. Tengo a alguien, tengo un proyecto. ¿Puede haber convivencia sin cohabitación? Sí, claro, ya se lo dije. ¿Puede haber cohabitación sin convivencia? Sí, también. La convivencia hay un proyecto de vida en común, chicos y chicas. En la cohabitación, no. Generalmente en la convivencia hay un vínculo matrimonial o una unión convivencial. ¿Hay separación de hecho en el mismo inmueble? Sí. Mirá, la situación está muy complicada. Yo vivo abajo y yo vivo abajo y vos arriba, si tenemos esa posibilidad, o yo duermo en el living y vos no lo sé, según cómo de la circunstancia, pero existe, sí. Entonces me va a preguntar la amiga, no, el amigo Franco Gentile, que lo tengo acá. Y bueno, Franco, y a veces se da, porque es difícil procurar otro alquiler, otro gasto, porque cuando yo me salgo de este barco y de este proyecto en común y tengo la sumatoria de esos esfuerzos en pos de algo mejor, una vez que los divido, y no debería de pasar, pero en la vida real pasa, estoy por debajo de la línea de cómo vivía antes. Entonces Candela me pregunta, ¿pero usted no dijo una vez que debería de mantener el mismo nivel? Sí, pero en la vida real a veces no se puede. Entonces ya no estoy hablando de la clase de equitación de los chicos. Estoy hablando de alquilar otro departamento para que esta persona pueda dejar de cohabitar. Entonces, ¿existe, Maite? Sí, claro, que existe. ¿Qué es la fidelidad? Y acá Profe. se agarra... ¿Quién habla? Josefina Rivas Josefina. Pose, ¿no? Riva. Riva, bien, dale, y sin lente es más difícil. No pasa nada, le pasa a todo el mundo. Una pregunta. Entonces, como para cerrar y destacarlo, la diferencia entre convivencia y cohabitación, lo principal sería el proyecto de vida en común, porque en lugar de habitación puede ser lo mismo o indistinto. O sea que lo importante es el sentimiento entre ellos, digamos, del proyecto de vida. Listo, perfecto. Gracias. Es algo más amplio, porque es algo más comprometido. No significa simplemente permanecer en un lugar, sino bancar un proyecto que en algún momento los dos estuvimos de acuerdo. Porque de repente mañana me voy a trabajar a Puerto Madryn por 3 meses. Entonces, Yara me dice, pero yo estoy enamorada como desde el primer día, hace 3 meses que no lo veo. Bueno, te felicito, Yara, porque de eso se trata.
¿no? O sea, ¿y están cohabitando? No, hace 3 meses que está en Puerto Madryn. Pero el proyecto de vida, ¿cómo sigue? Como el del primer día. Entonces sigue el respeto, sigue la solidaridad, sigue la fidelidad, sigue todo el proyecto. Ahora no estoy cohabitando. Entendida como la lealtad que se deben los cónyuges por causa del matrimonio en todos los aspectos de la vida. Entonces, te digo, mi amigo Máximo, si llevabas a la fidelidad solo en lo sexual, no. No solo abarca solo lo sexual, sino es la fidelidad del concepto todo, del proyecto todo. No solo es sexual, ya le dije, el fundamento, ¿cuál es? La monogamia, sobre bases de modelos y valores sociales que muchas veces, receptados desde el pasado, vienen de una mano religiosa y también cultural. Entonces, Sofía Tizone me pregunta, ¿y usted no me dijo que se iban abriendo determinadas puertas, el codificador venía atrás? Y sí, y capaz sale la del poliamor. Entonces me dice Maite, bueno, pero ¿y en otras culturas? Bueno, por eso es cultural, por eso es monogámico, por eso es lo que nosotros tenemos receptado. Da lugar a la idea del débito conyugal como contracara de la fidelidad, aunque no tiene la regulación específica. El derecho exclusivo, ahí sí, Máximo, a tener relaciones sexuales con él o la cónyuge, debiendo abstenerse de mantener relaciones sexuales con terceros o con terceras. ¿Hoy qué es esto? Es un deber moral. La fidelidad es un deber moral. ¿Tiene alguna apreciación de persecución jurídica? No, porque se han sacado las causales subjetivas, como antes teníamos, ¿cuál? El adulterio. Entonces es un deber moral. No tiene sanción civil, remal que no puede exigirse jurídicamente su cumplimiento. Congruencia con el divorcio, sin expresión de causas, como le dije antes, que se sacaron las causales objetivas. ¿Se pueden reclamar daños y perjuicios del incumplimiento del deber moral de infidelidad? Les adelanto, no, porque no existe la persecución jurídica. La expresa consideración del contenido moral de la fidelidad no autoriza por sí sola la reparación civil de la infidelidad. Entonces me dice, pero ¿y si esto va por un daños y perjuicios contra algo personal? Ah, bueno, porque eso va a responder a la responsabilidad civil. Entonces me van a preguntar, ¿y cuál puede ser? Y bueno, la violencia de género es uno. Yo podré tener la capacidad de perseguir el daños y perjuicios. Bueno, pero ya no porque voy atrás de un deber moral, sino porque voy atrás de un delito. Porque tiene relación directa con la responsabilidad civil. ¿Qué dijo el anteproyecto? El anteproyecto es lo que fue base a partir de 2015 de nuestro Código Civil y Comercial. Soy literal. Los daños que pueden ser indemnizados a través del sistema general de la responsabilidad civil son aquellos que no tienen su causa en el vínculo matrimonial en sí mismo, ni en los deberes que de él emanen, sino en la condición de persona. Se separa así lo relativo al vínculo matrimonial del derecho de daños. Casi lo expliqué mejor yo, ¿no? Medio enroscado el anteproyecto, yo fui, creo, bastante más claro. ¿Cuáles las excepciones? Ya se los dije. ¿Cuáles son los ejemplos? Uno, la violencia de género en el marco del matrimonio, y otro, le digo a Agustina, afectar el honor o la intimidad del otro cónyuge. Cónyuge. Bien. Bueno, entonces Ana Pérez me dice, ¿y eso cómo tiene que ver? Y es el telefonito, y es el videíto, y es la foto, y es la burla, y es la exposición. Entonces me dice, ¿y eso persigue una responsabilidad civil? Claro que sí, porque afecta a mi derecho de intimidad. Porque eso ya no está relacionado en el deber moral. Eso está relacionado en que te metes con un derecho mío, que es íntimo.
que hoy está recontra vox populi, ¿no? Pero bueno, a tenerlo en cuenta. Lo que pasa dentro de esto, o lo que debería de pasar dentro de esto, es mío y solo mío. Entonces, ¿se ve afectado ese derecho? Sí, claro que se ve afectado. ¿Tiene una recompensa económica? Sí, claro. ¿En relación al deber moral? No. En relación a la persona, en relación a la responsabilidad civil, en relación a que nadie tiene por qué discriminarme, burlarme, ponerme en ridículo o mostrarme a quienes yo no quiero. ¿Se cometen abusos? Sí, claro. Como pasa siempre en cualquier cuestión del derecho. La asistencia moral y material en sentido amplio, ya se las dije. Y en sentido estricto, ¿cuál era, Mariano? En sentido estricto era la económica, que es los alimentos. Sí, sí, los alimentos. Entonces, en sentido amplio, la asistencia es moral. En sentido estricto es material, es económica, alimentos. ¿Cuál es la asistencia en sentido amplio? Les repito, ayuda mutua, respeto recíproco, cuidados físicos y culturales, espirituales, lo que ustedes, lo que ustedes vean, véanse reflejado en el otro, cómo seguir adelante con el otro. Y en sentido estricto, los alimentos, pura y exclusiva. ¿Hay solidaridad familiar? Siempre. ¿Hay ámbito moral? ¿En el ámbito moral es reclamable jurídicamente? No. Ahora, estrictamente los alimentos, ¿son reclamables en el ámbito jurídico? Sí, claro. Se reclaman judicialmente. Entonces, voy para atrás. ¿La asistencia en sentido amplio, que es la moral, se reclama? No. ¿Puedo tener algo de, siempre en relación a la responsabilidad civil? Moralmente hablando, no. Ahora, en el sentido estricto, en el económico, sí, se llaman alimentos y puedo perseguirlos judicialmente. Asistencia, entonces, 3 situaciones fácticos jurídicos de los alimentos. Como les dije antes, los alimentos que se deben los cónyuges durante el matrimonio o durante la vida en común. Los alimentos que se deben los que están separados de hecho, muchas veces, como les di el ejemplo de la cohabitación, y los alimentos post-divorcio. Entonces, los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y durante la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos por cada uno, o sea, lo que han acordado, o por lo que dicen en el código. Entonces la amiga Karen dice, ¿se pueden arreglar alimentos por...? Sí, claro que se pueden. Claro que puede haber un acuerdo regulador. Pero nosotros no tenemos hijos, doctor. Y yo escuché una vez que los alimentos son solo para los hijos. Ah, sí, bueno, mi querida Karen, entérese que usted también puede recibir alimentos, siendo un cónyuge. Entonces me dice Liliana, vamos, un voto para la justicia. Sí, señorita, es así. Me dice, ¿y puedo perseguirlos a sus herederos si éste muere? Sí, claro. Ah, mire vos qué amplio. Bueno, ¿sabe por qué es tan amplio? Porque el principio que los mancomuna es la solidaridad. La de ayudar a aquel que está pasándola peor que yo. Entonces Alcira me dice, ¿y si la que está pasando es él? Claro, Alcira, para este lado también, para los dos. Entonces, solo ahora vamos a leer, ¿quién era la que leía? Me perdí. ¿Era mi amiga Micaela? No, ¿quién perdía? ¿Quién leía? Candela, Candela, la de la bicicleta, por Dios, dale, Candela, lee el 432. Alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código o por convención de las partes. Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean compatibles. Alimentos entre parientes en cuanto sean compatibles, por lo que regula este código o por el acuerdo que hacen las partes.
Ese es el fundamento que está en el 432. El fundamento que está para ir con los parientes está del 537 al 557, hoy no lo vamos a ver, pero sí en otra oportunidad, que es, van a tener que acreditar siempre la necesidad, que una de las personas no pueda tener la facilidad para tenerlos, para adquirirlos, para conseguirlos, y la imposibilidad del alimentante de presentárselos, entre otros. Eso está dado para los parientes. No puedo ir por cualquier vía, pero por alguna de estas vías que me hable el codificador, puedo llegar inclusive hasta que mis parientes... Una me den pregunta. ¿Se alimento. puede ¿Te imaginas? reclamar, Usuaria, ¿no? Qué contenta. perdón, Dale, se Julieta. pueden reclamar los alimentos pese a que mi cónyuge no haya fallecido Sí, a claro, porque si tu parientes o cónyuge... necesariamente tienen que ser herederos? No, te lo estoy diciendo, pueden ser parientes. Ah, bien. Y lo vamos a ver en un apartado, en algún momento lo vamos a ver, pero es importante. Durante Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Las que quiera, ¿quién habla? Maximiliano Ojeda. Vamos, Maxi, dale. ¿Los alimentos se pueden reclamar después de haberse efectuado la separación de lo que es la sociedad conyugal? ¿Cada uno tuvo su parte y aún así se pueden seguir reclamando alimentos? La sociedad conyugal, la disolución de la sociedad conyugal, lo que va a separar son si las personas tienen bienes. ¿Me sigue? Sí, ahí se efectúan las compensaciones que la No. ley... Ah, pero yo puedo llegar a una compensación, y si tengo la compensación, no pedir alimentos, pero si no logro la compensación, sí pedirlos. Sería en carácter sustitutivo de esa compensación. Correcto, porque si yo ya llegué a la compensación, que te repito, no es un alimento, la compensación es única, puede ser obviamente en cuotas, qué sé yo, pero responde a un desequilibrio manifiesto de los cónyuges. El otro responde, como te dije, a una necesidad. Si no llegué a la compensación económica, porque yo tengo un tiempo, son 6 meses, después del divorcio, después de la separación, bueno, podré ir por la vía de los alimentos. ¿Te corresponden? Si lo puedo probar, sí. Entonces le digo a Julieta, ¿y podré ir para arriba? Y sí. Y sí. O para abajo en sus herederos. Durante Pero la nunca vida se pueden dar en simultáneo. No, es decir, señor. no sé. No, señor. Por eso le dije, si vamos por la compensación económica y la logramos, no podemos ir en un futuro por los alimentos. Lo vamos a ver, pero ¿le quedó claro? Sí, gracias, profe. Durante la vida en común y la separación de hechos, para la cuantificación de los alimentos se deben tener en consideración, entre otras, las siguientes pautas. Son un montón, ahora las de mi amiga Candela, las del 433. Y entonces me pregunta María Elena Andruel, ¿ese es el quantum? ¿Lo que se tiene que tener en cuenta, en consideración? No. El quantum en el alimento es lo que se tiene que tener en cuenta para fijar la cuota alimentaria. Entonces, puede ser, si en el caso de los chicos, si van al colegio, si es privado o no, la comida, la ropa, si van a un club o no, si alquilo, obviamente si pago alquiler, si la casa es propia, va a dar un quantum. Acá nosotros estamos hablando de la consideración de pautas para la fijación de alimentos. No el quantum, que es el número. No se confundan, porque a veces se los preguntan en el examen, obviamente que lo vamos a ver en alimentos, y lo confunden. Este es el 433, que ahora Candela me va a odiar, porque es larguísimo. Y encima no es taxativo, es enunciativo. O sea que puede haber más condiciones a tener en cuenta para la fijación de alimentos. ¿Qué van a hacer? A ver, si trabajé con vos toda la vida porque te acompañaba en la ferretería, la crianza de los chicos, todo lo que estuve en el hogar y no me pude capacitar, como les decía la otra vez, o que no pude estudiar, o cuando se dio yo ya tenía 50 años y estoy fuera del sistema, o fuera del mercado, o la enfermedad, o la diferencia económica. Bueno, son montones de consideraciones a tener en cuenta, pero quiero que Candela las lea. Ah, el trabajo dentro del hogar. Empezá.
Bien, 433. Pautas para la fijación de los alimentos. Durante la vida en común y la separación de hecho, para la cuantificación de los alimentos se deben tener en consideración, entre otras, las siguientes pautas. A. El trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades. Ya lo saben, lo dijimos 8000 veces. Seguí. B. La edad y el estado de salud de ambos cónyuges. También hablamos mucho. Recién hice hincapié en la edad y también dije en la salud. No es lo mismo jóvenes que 2 personas grandes. Todo hay que tenerlo en cuenta. Seguimos. C. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos. Ya lo hablamos muchas veces. Seguí. D. La colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. Laburé en la ferretería 20 años al lado tuyo de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Y se te ocurrió irte con otra. Lo dimos al ejemplo un montón de veces. Bueno, seguí. La atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar. Lo hablamos. Si la vivienda es alquilada, ¿quién se va a quedar con la vivienda? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Por qué? Y porque no tengo dónde ir a vivir. Entonces Romanza, qué buen nombre, Romanza Tabela se frota las manos y le dice, ¿y a mí qué me importa? Bueno, de eso se trata la solidaridad. Por eso hacía hincapié muchas veces en lo de la cohabitación y no la convivencia. Entonces, como Josefina Rivas pudo ir un paso más allá y entender que es mayor la convivencia. Porque a veces se puede y a veces no. Seguí. F. El carácter ganancial propio o de un tercero del inmueble sede de esa vivienda. En caso de ser arrendada, si el alquiler es abonado por uno de los cónyuges u otra persona. Seguí, ya lo hablamos, sí. G. Si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial. Después lo vamos a ver a eso. Porque hay límites si los cónyuges conviven. O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo te podés quedar? Bueno, un poco recién lo que hablaba el compañero que hizo la pregunta de la compensación económica. Hasta no ver transformado este principio de igualdad y solidaridad en qué? En su antítesis, que es en el abuso de derecho. ¿No? O por lo menos si contraigo otra pareja. Entonces, obviamente que tiene límites. Sí, seguí. H. Si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y de la separación. Lo vemos después, sí, seguí. Y la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación de hecho. A ver, son muchas. No les estoy pidiendo que las sepan, que las enuncien de memoria, porque yo tampoco sé las cosas de memoria y por eso me la paso hablando. Pero sí quiero que sepan que existen y que hay un montón, y que por lo menos sepan el concepto fundamental de cada una de ellas. Y entonces siempre recuerden el desequilibrio, y ahí van a tener una ayuda en su memoria, por la salud, por el trabajo, por los chicos, por la crianza, por la casa, por la capacitación. Bueno, no a la I, pero sí que tengan el concepto, porque esto, alimentos, y esta parte es importante, entonces quiero que la Profe. sepan. Se cortó, ¿no? Sí, se está tildando. Hola. Está cortando. Se cortó, ¿no? Sí, ¿Volvieron? profe. Ay, sí. Sí. Nos quedamos en lo que usted dijo de que alimento se tomaba y de ahí en adelante no se le escuchó nada más. ¿Seré yo el que tengo un poco de mala señal? No, ¿me escuchan? Ah, por ahora sí. Bueno, Me puso en negro su cámara. entonces Se yo los cortó. veo a todos congelados, continúo con la clase.
Pero puedo seguir con la clase porque me echan. Te escucho un poco entrecortado igual, pero Ajá. Bien, interpreto que ya volveremos. Ahí va mejor. Quiere probar de salir. Se le fue. Capaz prueba eso. Le hago una pregunta, ya que está. Dijo Ahora, que las pautas de planificación de alimentos no servían para determinar el quantum, sino para si hay o no derecho alimentario, o al revés. Claro. No, sí, Claro, es primero para era- fijarlo. Si Porque- hay o no, y ayudan a determinar el quantum, pero no es el quantum. Para el quantum es otra cosa. Bien. Como decía, para la cuantificación de alimentos se deben tener en consideración, entre otros, ¿viste el artículo? Por eso me entró la Claro, duda. pero fíjate que el título dice pautas para la fijación de alimentos. Colabora, pero no lo es. O sea, colabora a establecerlo, pero no es específicamente el quantum. Bien, bien. O sea, son cuestiones que se tienen en cuenta, no es en sí el quantum. No te va a decir cuánto porque lo va a determinar un juez, pero no va a ser lo mismo en la situación de una persona de 60 años que se separa y que nunca en su vida se capacitó que una chica de 22 años que estuvo 3 años casada y que es, o sea, abogada. No es lo mismo la condición económica ni las posibilidades de desarrollo. ¿no? Y además Claro. depende de si tiene hijos, si los chicos van a equitación, van a pileta, van a inglés, no sé, al Northern Hills, Es carita la equitación, así que Sí, eso va a la- decir. como Eso que sí, es- tenis, el club náutico, en fin. Eso está perfecto. La duda era, claro, está bien. Es para determinar si hay o Y no los hay chicos tienen derecho. autos, le ponerle nafta, o sea, un montón de cosas. Depende de la edad. Bueno, la rompimos, chicos, ya lo sabemos, ya. Vamos no, y bien. también Claro. por más que se pida tanta plata, es cuestión del recibo de sueldo que presente el cónyuge que tiene. Si no lo puede pagar, si no puede afrontar esos gastos, también va en eso. Y si no, le presentamos la quiebra. Listo, aprobamos todo familia, chicos, ya está. Le embargamos todos los bienes. Y se miente vilmente. El que reclama alimentos, no siempre, pero me ha tocado de manera personal tener que pasarle alimentos a mi marido. Les cuento a ustedes, no al profesor, que mintió vilmente para que lo siguiera manteniendo. Así que es un ejemplo de cómo es manejable el tema de la cuantificación. Sí, tal cual, porque uno puede administrar muchísimo dinero y tener declarado ingresos bajos. Por eso que va a todo lo que sea ostensible y todo lo que es materia de prueba. Exactamente. Y a veces para terminar el litigio, puede ser hombre, puede ser mujer, ¿no? Se aceptan acuerdos para terminarla, porque si no es para terminar preso por matar al cónyuge, excónyuge. Se da mucho también el reclamo a los abuelos cuando son muy pudientes, eso es también bastante común. Ahora Sí, me pero escuchan. por padres irresponsables. Ahí va, profe. Sí, bueno, ahí obtuve el celu. Bueno, me cambié porque evidentemente con la cámara algo pasaba. A ver si los puedo ver a todos, porque ahí la veo. Bueno, no importa, veo a menos. No, desde el celu vas a poder ver como máximo a Sí. 3. Exactamente, no sé quién me habla, pero solamente veo a Matías Gildemuro, a Juan Manuel Belliur y a la amiga Karen Teich. Empiezo, ¿hasta dónde me escucharon? Se escuchó que usted dijo que lo de alimentos se tomaba y de ahí en adelante nada más. Bueno, el cese de los alimentos, eso no lo escucharon. No. Bien, profe, ¿cuándo yo pueden estaba- cesar los alimentos? Si desaparece la causa que le dio motivo, como todo acto jurídico, si desaparece la causa, obviamente, ¿para qué seguir para adelante? Porque puede, lo que les decía recién, transformarse en un abuso de derecho. El cónyuge alimentado inicia una nueva unión convivencial, como le dije recién, que está a partir del artículo 509, unión convivencial, después la vamos a ver, y cuando incurre en alguna de las causales de indignidad.
Nuestra amiga que leía, que yo ahora no la veo, pero me gustaría que Acá estoy, que lea, que se vaya al artículo 2281, que son las causales de indignidad. Entonces alguien de ustedes me va a preguntar, pero escúcheme, doctor, ¿eso no se ve en sucesiones? Sí, se ve en sucesiones, pero acá son primos hermanos con algunas cosas. Y la doctora Casal suele tomar, no les digo que las enuncien, pero sí que hay causales de indignidad. Y son un montón. Entonces leé rapidito algunas, pero quiero que ustedes lo recuerden, el 2281. Me le hacen un circulito y en algún momento lo leen. Dale, por favor. Causas de indignidad. Son Rápido, indignos de suceder. A. Los autores, cómplices o partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante o de sus descendientes, ascendientes, cónyuges, convivientes o hermanos. Esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la de la pena. B. Los que hayan maltratado gravemente al causante o ofendido gravemente su memoria. C. Los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado en cumplimiento de un deber legal. D. Los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante dentro de un mes de ocurrida, excepto que antes de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta causa de indignidad... Basta, son un montón, no importa. Hay más, discúlpeme, pero ¿se entiende cuál es la relación para que a una persona la declaren indigna? Bueno, porque hay un montón de causales que hacen que esa relación humana esté fuera de los canales cordiales que llevan para que encima te transformes en un heredero. Encima que después de muerto te vas a ver beneficiado con un montón de bienes, con un montón de derechos, con un montón de posibilidades, y vos a mí me trataste de una manera brutal. Estoy resumiendo todas las que son. Entonces te voy a declarar indigno. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque cesan los alimentos cuando incurre en alguna de las causales de indignidad. Y como son tantas, yo puedo, mi querida Victoria, atacarlos a como dé lugar. ¿No? ¿Me siguen por qué quiero que les quede medianamente claro y por qué quiero que hagan ese análisis de, aunque sea leerlos, nadie se los va a tomar de forma taxativa? Pero sí queremos que sepan que hay causales que tienen una relación directa con nuestra materia, en este caso con los alimentos. Si aparece la causa que dio motivo, no se tiene en cuenta la culpa, en la ruptura, ya lo dijimos, se busca evitar el abuso de derecho, ya lo dijimos. Alimentos posteriores al divorcio. Uy, me parece que volví con la compu, en cualquier momento los veo a todos. Las Una prestaciones pregunta, profe. ¿Sí? Las ¿Quién causas habla? de indignidad, Julieta, Vamos, ¿son Julieta. taxativas? Sí, Ah, bien. tremenda pregunta, Julieta. Sí, esas no son enunciativas como las otras que hacían a evaluar las necesidades del alimentante y el alimentado. Estas son taxativas. Vieron que siempre se dice que cuando las cosas son taxativas se toman. Bueno, son muchas, no les digo que las repitan una a una, pero sí que tengan una idea global que hay causales de indignidad. Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio, como me dijo recién nuestro amigo. ¿A favor de quién? Momento, papel y lápiz. Padecen una enfermedad grave, obviamente, preexistente al divorcio, que le impide que autosustentarse, porque de eso se trata. No puede adquirirlos por sus propios medios, porque tiene una enfermedad que es preexistente a la separación, al divorcio. Entonces, ¿tengo el derecho de pedir alimentos? Sí, claro. A. La B.
Si el alimentante fallece, esa no es la B. Obviamente, si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos, ya lo dijimos. Pero quiero decirle otras cosas. B, a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. También lo hablamos. Hay un desequilibrio. No es la compensación económica que nos preguntó el amigo, pero no tiene recursos propios. Se tienen en cuenta los incisos B, C y E, que por favor, amiga, quiero que los lea. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Sí? No sé quién habló, profe, pero yo estaba leyendo, no escuché el artículo, el que estaba diciendo B y C. 400, quiero el 433 que leas el B, C y E, que va a estar relacionada a la edad, al estado de salud, a la capacitación laboral y a la atribución de la vivienda. Pero léelos rapidito, así ellos lo saben, dale. Bien, estábamos en pautas para la fijación de los alimentos. El Sí, C, correcto. el B dice la edad y el estado de salud de ambos cónyuges. C, la Perfecto. capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos. Perfecto. Y L, la atribución de la vivienda, ¿correcto? ¿Los Ujú. recuerdan? ¿Los tienen? Entonces, desaparecen los alimentos por culpabilidad, de inocencia, no lo hay, y no hay calificación de culpabilidad porque ya les dije de las causales subjetivas. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. Esto está buenísimo, lo subrayan. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. Y no procede al favor de que recibe, mi amigo que preguntó, la compensación económica. Ah, yo ahora estoy en la computadora. Está haciendo Vale. así. ¿Podría repetir contra quién no procede? Porque es como que se escuchó un eco y... Voy. ¿Ahora me escuchan bien y me ven? Está pero con- Me sigue fui del lejos. teléfono. ¿Ahora me escuchan? Tenés que apagar el micrófono también del teléfono. ¿Ahora me escuchan bien y me ven? Se escucha bien, pero si no escucha un eco, apagas profe. uno de los dos micrófonos, se va a hacer un eco. Ya voy. Tenemos Gracias. dos profes. Sí, gracias. Si no, Ahora si sí, le- ¿no? Ahora sí. ¡Apa! Y ustedes que pensaron que era un nabo que no sabía manejar el teléfono celular. No. Sí, la primera parte es verdad, un nabo lo soy y el teléfono celular tampoco lo aprendí a manejar. Pero bueno, le estoy poniendo onda. Entonces, no procede a favor del... No, alguien me hizo una pregunta y yo me fui con esto. ¿Quién era? Yo te había preguntado que, o sea, por favor volvieras a repetir contra quién no procedía, o sea, a favor de quién no procede. No procede a favor del que recibe la compensación económica, que era lo que nos había preguntado antes nuestro amigo. ¿Por qué? Porque si recibe la compensación económica, no puede ir con los alimentos los alimentos después del divorcio. Y ahora, ¿te cerré, Julieta, el concepto? Sí, sí, perfecto. Bueno, Gracias. entonces lee el 434, Candela, por favor. Alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio. A favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse, si el Ya lo vimos. alimentante... B. B, a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. B. C. Ya está. Sigue después, si se tienen en cuenta los incisos B, C y D del artículo 433, sigue después, pero Ya no los hay... vimos, que eran la salud. Y ahora el 434. Sí, bueno, sigo con el artículo. La obligación Sí. no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor... Recuerden, fundamental, no puede tener una duración mayor, ¿no? Si eran 2 años, hasta los 2 años. Seguí. Y no procede a favor del que recibe la compensación económica del artículo 441. Julieta, no procede. Recibió la compensación económica, no procede. Ahora, si no la recibió, ¿por qué no fue contra la compensación económica? Porque tenía 6 meses para hacerlo, sí van a proceder los alimentos en caso que los logre, ¿correcto?
en caso que sí le correspondan. La obligación alimentaria posterior al divorcio cesa. En los dos supuestos previstos en este artículo, la obligación cesa así, desaparece otra vez la causa que la motivó, o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convencional, o cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. Lo mismo. Podemos agregar cuál, y obviamente cesa por muerte del beneficiario. No lo dicen, pero si se muere, ¿a quién le voy a pasar esos alimentos? Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas convenidas. Claro, ¿por qué? Porque hice un acuerdo. Y van a regir esas pautas. ¿Recuerdan el famoso pacta sunt servanda? O sea, los contratos nacen para ser ¿qué? Cumplidos. Hice un acuerdo y lo tendré que llevar adelante. Después veré o pediré en forma de incidente o no, si lo podré subir, modificar, agarrar, achicar o transformar. Pero el acuerdo vigente rige entre las partes. Profesor, le hago una pregunta. Sí. Disculpe. Cuando no procede la compensación económica, Dale, ¿es solamente en el supuesto del inciso B? Sí. Lee el inciso B. Por eso, sí, es solamente en ese supuesto. Sí. Si no Perfecto, procede la compensación económica, sí. por lo que fuere, voy a obtener la puerta abierta para ir por alimentos post-divorcio. Está bien. ¿Me entendiste, Colín? Sí, sí. Bien, ¿quién queda? ¿Sigo? Si el convenio alimentario es anterior al 1 de agosto del 2015, entonces mi querida Maite Báez o Candela Arana, que son socias, ¿no? Han puesto un estudio, han elegido colgar el cuadro atrás de su escritorio, y entonces dice, ¿qué pasó en agosto del 2015? Para atrás teníamos una regulación. Para adelante tenemos un código civil y comercial. Entonces tenemos una regulación ¿qué? Nueva. Entonces voy a leer algunos. ¿Se mantienen vigentes? Obviamente que las dos abogadas recién recibidas me dirán, sí, claro. Bueno, vemos. Entonces, Cámara Civil y Nacional, no importa. ¿Deben seguir siendo abonados? Es el planteo de estas dos nuestras abogadas. El Código Civil y Comercial, o sea, el nuevo, del 15 de agosto para acá, dice, no puede aplicarse ipso iure y hacer cesar sin más la obligación alimentaria. Lo basa en un enfoque sustentado en los derechos humanos, sin perjuicio de entablar las acciones en caso de existir las causas que hacen al cese de la obligación, modificación en el contexto tácito. O sea, este juez les dijo que sí. El acuerdo es anterior, el acuerdo por alimentos post-divorcio es anterior al nuevo código. Bueno, este juez dijo sí. O sea, el nuevo código no puede ipso iure cambiar todo. No, nosotros teníamos un acuerdo. Miren lo que dice otro juez, ¿no? El 26 de septiembre del 2016, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe decreta el cese de los alimentos fijados, ¿no? Con anterioridad a la vigencia del código, y entiende que los alimentos no encuadran en los contemplados en el artículo 434 del Código Civil, en los que me acaba de leer Candela. Entonces no es que los cesa arbitrariamente, sino que dice, escúchame, no sigo con los alimentos que vos habías pactado porque ya no tienen un sustento legal. No porque se cometió una arbitrariedad, porque ya no están contemplados en el artículo 434 del Código Civil, deniega el pedido de la cónyuge en cuanto a su mantenimiento. Leo el último, ¿no? Esto es de la... ¿Entienden? Uno dijo que sí, el otro dijo que no, por otro concepto, porque no estaban dentro de las causales que le da lugar, que es el 434. La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, este es del 18 de febrero del 16. La pretensión formulada por la ex esposa
de que la cuota fijada subsista. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, Julieta, arriba. O sea, el juez que no hizo lugar, digamos, que se basó en que no estaban en las causales del 433 y supuestamente no era taxativo. Bueno, era no está. enunciativo. Bueno, perfecto, pero Se ahí yo podían te tener dije, en cuenta. vos decías que se podían tener en cuenta otras. Claro. Primero es el 434, no el 433, pero no importa. Ah, perdón. Pero no importa, Bien. no importa. Pero no las encontró. Y no porque evidentemente se habrían basado, nosotros no tenemos el fallo completo, se habrían basado en alguna causal y no le pareció, no la encontró, no le encontró sustento. Y no se lo dio. Después no sabemos nosotros si se apeló o no. Estoy dando ejemplos, pobre señora que perdió sus alimentos. La pretensión formulada por la ex esposa de que la cuota fijada subsista a pesar de la sentencia de divorcio ya no encuentra el título que lo justificaba hasta ese hito. Intenta la aplicación del 434, primo hermano de la otra, pero este sí fue a la Cámara. Y en la Cámara le dieron lugar. O sea que Julieta, el 434 es enunciativo, pero la causal no era causal. Entonces el juez se la denegó. Y la Cámara se lo confirmó. Le dijo, tiene razón, señor, no va a seguir pasando alimentos. ¿Contesté, Julieta, tu pregunta? Sí, sí, perfecto. Y Vamos, esa ¿no? persona, esa mujer, ¿no puede volver a reclamar basándose en la nueva regulación alimentos? Una vez que ya se pide y cesa, ya Ya fue a está. la Cámara, podrá seguir Sí, un recurriendo. recurso, Sí, claro. un recurso, pero bueno, no se puede juzgar dos veces por el mismo trámite. O sea, habría una incompatibilidad. O sea, los pidió, los gozó o los perdió, pero los pidió. El apellido de los cónyuges, rapidito, porque ya son las 11:03. La evolución histórica, un poco ya hablamos. En el Código Civil originario no los regulaba, siendo de práctica adicionar el apellido del marido, obviamente las que son más grandes, como mi amiga Adriana, con la palabrita de, ¿no? Era de Rivapose, de Blanco. Llevaba el apellido del marido. Entonces era Laila Gali de Weiss o Weiss. ¿Me siguen? En el año 69 contempló la disposición expresa respecto al apellido de la mujer casada, viuda o divorciada. Bueno, ya dimos un avance muy grande. Entonces dice este artículo 8 y le leo. La mujer al contraer matrimonio añadirá a su apellido el de su marido, procedido con la preposición de. Pero el mismo artículo disponía una excepción. Para el caso que la mujer fuese conocida en el comercio, obviamente, por su nombre normal y habitual. Entonces, es similar a aquello que hablamos en alguna vez en Civil 1 del seudónimo. Ponele, era conocida por su nombre. Por su apellido de soltera, autorizándola a seguir usándolo después de contraído el matrimonio para el ejercicio de sus actividades, por lo menos comerciales. Distinto sería una presentación en otro ámbito. Y el artículo 9 de la citada ley, para el caso de divorcio, aclaró que resultaba optativo para la mujer llevar o no el apellido del marido. Y ustedes me preguntarán, pero si se divorció, ¿lo va a querer llegar? A veces es tan conocida con ese apellido que también lo puede seguir llevando. Sigo. En el 87 se modificaron estos dos artículos y se estableció el carácter opcional de la mujer casada de añadir el apellido de su marido o de no hacerlo. De esta forma, la mujer no podía ser mal vista, como les dije, por continuar utilizando su apellido de soltera, siendo de estado civil casada. No era ni viuda ni soltera. En la ley 26.618, que es la última, que es la del matrimonio igualitario, la opción de añadir el apellido de su cónyuge, obviamente, era opcional, y después vino nuestro Código Civil y Comercial en el 2015, cualquiera de los cónyuges, ya fíjense qué amplio que es,
cualquiera de los cónyuges, ni siquiera habla de la mujer, y ahí vuelvo con la evolución, puede optar por usar el apellido del otro, ya no habla de ella, el otro con la preposición de o sin ella. La persona divorciada a cuyo matrimonio ha sido declarado, cuyo matrimonio ha sido declarado nulo, no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que por motivos de razonabilidad el juez lo autorice a conservarlo. Y siempre va a haber un principio de razonabilidad en el fallo de un juez. El cónyuge viudo, esta vez es viudo, puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya, obviamente, una unión convivencial. Liliana, ¿Cuál es el artículo del nuevo Código Civil y Comercial? El 67, mi querida Julieta Blanco. Artículo 67. A modo de síntesis, y antes de tomar un vaso de agua, derechos y deberes. ¿Cuáles las características y cuál es la naturaleza jurídica? Siempre los estudiantes de abogacía, a mí me llamaba la atención, cuando no sabemos qué naturaleza jurídica tenía, ¿qué decimos que es? Sui generis. Naturaleza jurídica es sui generis. No se sabe, es de su propio género, no tiene. Bueno, acá le vamos a tratar de dar un contexto más jurídico. El derecho y deber de fidelidad, recuerden que su característica o su naturaleza jurídica es moral. Es moral expreso, obviamente porque está codificado. La convivencia es moral tácito, carece de una asunción jurídica. La asistencia moral es moral tácito también, se los dije, carece de una sanción jurídica. La asistencia material, no, porque son los alimentos. Entonces, la característica es que sí tiene una sanción jurídica. Y el apellido de los cónyuges es jurídico y, recuerden, con la evolución es optativo. Para aquellos que son muy amigos de ubicarse en el código, los efectos del matrimonio, los efectos personales del matrimonio, derechos y deberes, están del 431 al 434. Ustedes me dirán, ¿cómo estuviste 1 hora y media hablando de 4 artículos? Bueno, lo logré. Los efectos patrimoniales del matrimonio, que los vamos a ver, están del 446 al 462. Y los efectos del divorcio están del 439 al 445. ¿El amigo Diego se entendió? Profe, yo tengo 2 consultas. Sí, Josefina Pinedo, arriba. Claro. En cuanto a alimentos, ¿yo puedo exigir alimentos tanto separada de hecho o si existe un divorcio por medio? Yo soy una mujer de 60 años que se dedicó a la casa, a la familia, todo. Me quiero divorciar o me separo de hecho. Pero me quiero separar, o sea, sin un motivo trágico ni nada que me haya perjudicado mi marido, ¿no? No hay motivos para separarse. Por eso, no se exigen motivos. Puedo exigir alimentos solo por tener 60 años, haber vivido toda mi vida. Correcto, Okay. Josefina, entendió perfectamente la clase. Perfecto. Entonces me va a decir Agustina, qué injusto, ¿no? Y yo le pregunto, ¿por qué es injusto? Porque muchos piensan, en serio, muchos creen que es injusto. Muchos en el inconsciente colectivo arrojan la palabra anda a trabajar. ¿Qué hice, durante 30 años? A ver, el concepto del trabajo y contra una contraprestación económica es solo ir a una oficina. No, el trabajo es amplísimo, mis queridos alumnos y alumnas. Y las responsabilidades en este proyecto que teníamos también eran amplísimas y también eran repartidas. Entonces, ¿por qué debería de ser injusto? No, por eso lo receptó el codificador. Porque yo de qué voy a vivir. Después está el que, como hablábamos recién del contrato social, y no seré falí, pero tengo marido, las que no dan ese salto. Efectivamente, por eso. Entonces, cuando en algún momento hablemos de violencia familiar, que generalmente me toca a mí,
o violencia de género, bueno, porque esa es la violencia económica. La de tener al otro agarrado económicamente. Yo soy un dulce, no le grito, no soy violento. Ah, pero te tengo agarrada económicamente o agarrado económicamente. Porque ¿a dónde vas a ir ahora? ¿A hacer qué? ¿De qué vas a vivir, Josefina, a los 60 años? Es difícil conseguir laburo en la edad de ustedes que están en la cresta de la ola. ¿Te imaginas a mí? ¿Se entendió, Josefina? Sí. Era para Bien. cerrar la idea. Y la segunda es más a modo de crítica que a modo de consulta. En fin, ¿qué finalidad tiene el matrimonio en esto, en el aspecto jurídico, ¿no? Bueno, en lo moral podemos decir que el sentimiento y todo, pero en lo jurídico, cada vez que hablamos del matrimonio, o sea, hoy con todo el avance que hay, que estoy de acuerdo, vamos a hablar de fidelidad, no le importa, de convivencia no importa, de apellidos no importa, que yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero hablamos del matrimonio para como ponernos de acuerdo a qué pasa cuando nos separamos en sí. O sea, vamos a casarnos por si nos separamos, entonces pongámonos de acuerdo en eso. ¿Qué pasa? ¿Es el fin del matrimonio o hay algo más? Y la fiesta, Bueno, ¿no? bueno, aquel que tenga la posibilidad de hacer la fiesta, invite, ¿no? aviso. Invite, claro. Invite, Josefina, por lo menos tomaremos algo. Bueno, a ver, no es que es una crítica, lo tuyo es un pensamiento bastante más amplio, porque en definitiva me estás preguntando a mí, que llevo 21 años de casado, ¿para qué sirve el matrimonio? Sí, y bueno, es verdad. Vamos a ver también el Sí. contrato prenupcial. Sí, lo vamos a ver, no sé quién está hablando, creo que es la voz de Julieta, ¿no? Ah, ya la tengo grabada. Sí, claro, en algún momento lo vamos a ver, sí, claro. Bueno, es darle un marco a un montón de cosas. Entonces vos me decís, ¿es lo mismo estar casado que convivir? Y no. Ahora, te doy la razón. No es lo mismo después de la sentencia que le dio fin, ¿no? Porque a vos me van a amparar algunos derechos en el casamiento y no tantos, por ejemplo, en una unión. Entonces vos me vas a decir, por ejemplo, y no sé, por ejemplo, a heredar, a todo lo que sea sucesorio. Ya no soy socio en esa sociedad conyugal. Ah, usted me va a decir, pero yo estuve con él 15 años, sí, pero tendrás derecho a pensión, por ejemplo, pero no vas a ser heredera. Ah, pero toma recién un efecto a partir de la sentencia de divorcio, sí, Josefina, lo toma. Lo toma ahí. Entonces vos me vas a preguntar ahora, ¿va en vías de desaparecer? Yo creo que no, pero bueno, hay cada vez más otras opciones. Está el régimen de separación de bienes, o sea, Exactamente. es como que cada vez es más Nosotros amplio ahora hoy. tenemos un régimen compartido, un régimen de separación de bienes, un régimen mutuo. Bueno, hay muchas cosas que se han ido viendo para ese efecto, ese contrato jurídico o ese contrato legal, pero que si no es legal tengo otras puertas. Y bueno, ahí entra la solidaridad, ahí entra el menosprecio del derecho, ahí entra el más vulnerable. Bueno, son todas responsabilidades, son todas condiciones para llevar adelante. Ahora, que yo te diga, ¿está en desuso? Bueno, sí, claro. Yo creo que sí están, no llevo estadísticas del registro civil, pero me imagino que se casa menos gente. Yo Ahora, porque al verlo, o sea, desde una perspectiva como un contrato, más allá, o sea, desde lo frívolo de un contrato y no algo del romanticismo ni nada, sacando todo eso es del que sí. sentimiento, si lo vemos como un contrato nosotros, bueno, ¿qué finalidad tiene este contrato? O sea, ¿qué estamos viendo de este contrato? Proteger derechos jurídicos. Son en pos de la separación. O sea, por eso te digo que van a tomar, bueno, pueden estar durante el matrimonio y después van a tomar efectos a partir de la sentencia mucho mayores.
Claro. Obviamente, Sí. porque se rompe ese contrato y lo voy a tener que preservar de la mejor manera posible. Pero entiendo tu pregunta y es Sí. acertada. O sea, Ahora siento hay un caminar. o sea, antes como que tenía un cierto sentido con esto del adulterio, que no estoy de acuerdo, pero en sí tenía sentido como el matrimonio, bueno, te unía y tenía ciertas responsabilidades. Y hoy Ujú. no tiene ningún sentido hasta la separación, vendría a ser. Entonces es como por eso. No estoy de acuerdo con el adulterio ni con Ujú. nada de eso, pero siento que le daba sentido al matrimonio como para decir, bueno, nos casamos por esto. O, Bueno, no sé, igual es ahí es algo que es crítico ahí es y más profunda la discusión todavía, pero bueno, porque estás hablando de causales subjetivas y ya estás hablando claro, de culpa. Bueno, pero en definitiva lo que se hizo es desandar esa situación para, te repito, tratar de que este principio de igualdad llegue al mejor puerto posible. Muchas veces se llega y muchas veces, como dijiste vos recién, no. Yo creo que ¿Alguna lo que dice José tiene mucho de la mentalidad que tenemos los que estudian Derecho, los que son abogados, de cuándo se desarrolla, qué efecto tiene, todo. Yo creo que en general de la gente o en el inconsciente suele ser una cuestión más cultural, más social, Es una probable, Juan Manuel, es histórica, o sea, probable que eso te pase, es pero como guarda decir, que te tiene van una a finalidad consultar a vos, ¿eh? determinada. Y la verdad que para unos sí, que tienen determinada educación, para otros no. Por ahí para los que tenemos 20 años decís, y la verdad te casás y hoy te digo, no, sí, ya no sabes. Hay gente que antes era una cosa como el proyecto de Pero, vida, construcción personal, era otra cosa. Juan, te aseguro, y José, te aseguro que cuando te recibas es muy difícil que no te llegue un divorcio o una sucesión. olvídate, si me preguntan a mí, les digo que Es se muy casen difícil para que firmar no te, divorcio. exactamente, que no te llegue un divorcio o una sucesión. Y ahí, mi querido Beliur y Pinedo, ustedes se van a acordar de mí y van a estar, o me llaman, no importa. No, como abogados no sirve que se Claro. casen, pero Bueno, mi pregunta va es más que allá. como abogados, sí, y la entendí perfectamente, Josefina, y te lo aclaro que fue muy buena pregunta, pero nosotros como abogados deberíamos de dar generalmente una respuesta atinada. Ahora, muchas veces lo hacemos y muchas veces no. ¿Se entendió, Josefina? ¿Se entendió, Juan Manuel? ¿Entendieron algo de todo esto? ¿O soy un loro que habla sin parar? No, ¿No? sí, ¿Se sí, muy entienden claro. las clases? Sí, profe, ¿Les se entendió. resultan amenas? Si no, por privado, Micaela Lievi me escribe y me dice, es un bodrio. Bueno, trataré de mejorar. ¿Listo? Chao, chicos. Nos vemos Chao, profe, chicas. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Miércoles que viene. Que tengan una buena Gracias. semana. Que tengan una Buena buena semana. semana. Ujú. Buena semana.